¿Acabará la inteligencia artificial con el cine? ¿Dará la sorpresa a los pecadores en los Oscars? ¿Cuál es la mejor película ganadora de un Oscar a mejor película de este siglo XXI? Todas estas cuestiones y más las puede hablar con Ángel Quintana, coordinador de la revista Caimán, profesor de Historia y Teoría del Cine en la Universidad de Girona y escritor de más de 20 libros sobre cine. Grabamos toda la entrevista y ya la tenéis disponible en el canal de YouTube de Filocine. Espero que os guste. Adiós. Hola Ángel, bienvenido a la entrevista de Filocine y muchas gracias por tu tiempo y por la oportunidad de hablar contigo de cine. Vale, muchas gracias a vosotros. Hablaremos del plato fuerte del mes de marzo, que son los Oscars, evidentemente. Eh, Entonces vamos a centrar mucho la entrevista en las películas que están nominadas y en la gala del próximo mes de marzo. Empezamos hablando de una película que ha sorprendido, quizás, porque ha habido una película que ha sido nominada con 16 nominaciones a los Oscars y se ha mm, convertido en la película más nominada de la historia de los Oscars, que es Los Pecadores. sí. ¿Te sorprendió esto? No, a ver, era un título que ya más o menos se veía. Es decir, el problema es cuando la película se estrenó en marzo, que nadie la fue a ver, y entonces empezó a surgir, a hablarse de Los Pecadores alrededor de los meses de octubre y noviembre, cuando se empiezan las primeras quinielas de los Oscars. Y bueno, que tuviera 16 nominaciones, pero bueno, yo lo relativizo bastante. Primero, porque hay una nominación más que antes no existía, y por lo tanto podía tener una más que cualquier otra película de la historia. Y segundo, porque nos hemos encontrado en casos de películas muy nominadas que luego acaban cayendo. Emilia Pérez el año pasado, Ujú, por otras razones, ¿eh? ujú. Pero sí que estaba. Y luego hay una cosa que quizás me sorprende más, que es el hecho de que, a ver, si miramos el cine de terror, el cine de género, solo ha habido Silencio de los Corderos como película de terror de Oscars. Ujú. Generalmente lo que buscan es más como un cine medio, un cine que guste a un público más amplio. Entonces, las nominaciones la van a ayudar porque la gente la ha visto todo el mundo en las plataformas, pero que no va a tener un efecto. Pero por otro lado, sí que hay algo que me interesa bastante, que es cómo cierto cine de terror contemporáneo está convirtiéndose en uno de los modelos más críticos respecto a la política de Estados Unidos. Incluso Los Pecadores, aunque la acción tenga lugar en los años de la depresión americana, es una película que hay detrás de los vampiros una cierta metáfora política. La segunda película con más nominaciones en los Oscars es Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Mm. Anderson. ¿Tú crees que tiene rival para ganar el Oscar a mejor director y a mejor película? Yo creo que es la que va a ganar. A ver, representa algo que un director autor, Ujú, que hasta ese momento había hecho, a ver, un tipo de cine postmoderno que tenía su club de fans, que algunas películas han funcionado muy bien, incluso intentó un paso hacia un cierto neoclasicismo con El hilo invisible, ujú. pero que en un momento determinado hace otro paso un poco más adelante, acercándose un poco hacia los blockbusters, porque una batalla tras otra tiene escenas de acción, persecución, etcétera, Sí, como sí. podría ser un blockbuster, pero Ujú. con un cierto trasfondo político, con un cierto trasfondo cultural a partir de la novela de Pynchon. Y entonces sí que se convierte en película para todos los públicos de este cine americano del que ya no se hacen películas. Es decir, sería un poco el contrario incluso de los productos Netflix. Es decir, no peca. Sí, es una película que ya tiene también sus excesos, pero no están controlados. Es una película como, sobre todo, a ver, lo que parece importante es la película que de repente ves que detrás hay un gran director. Ujú. Y esto que es una cuestión que muchas veces no es obvio recordemos, no sé, yo dudo bastante de la directora de Hammett, La Chloe Zhao. Loco de Sao, que sea una directora, es decir, alguien que puede pasar de hacer una película sobre la gente que vive en roulots, a Ujú, hacer un blockbuster y ujú. luego hacer una operación prestigio, entre comillas, a partir de Hammett, bueno, es la directora todoterreno, pero dudo de sus verdaderas habilidades. En cambio, Paul Thomas Anderson, yo no tengo ninguna duda que en estos momentos es el gran director del cine americano actual. Y independientemente de que gane o no el Oscar a mejor película, que eso ya lo veremos, para ti, Una batalla tras otra es la mejor película de Paul Thomas Anderson. Bueno, es de mal decir, a mí me gusta muchísimo Magnolia, desde cuando la vi fue como una especie de gran descubrimiento. Y bueno, sí, a ver, yo cuando vi una tras otra,
la vi en Francia primera vez y al cabo de 3 días la volví a ver. Es decir, porque de repente me encontré que había una película que sí que había un trabajo de dirección que pocas veces hay y un trabajo de puesta en escena y que me pareció una obra como infinitamente superior a muchas cosas, incluso infinitamente superior a los títulos del cine de autor que también están nominados, tipo valor sentimental o incluso la Palma de Oro de Panaji. Con 9 nominaciones está Marty Supreme, que tiene Mm. una de las actuaciones más destacadas del año, que es la de Timothée Chalamet. Sí. ¿Qué te pareció a ti esta actuación? Ya hizo una cosa muy difícil y quizás más difícil que este año, que el año pasado, haciendo de Bob Dylan. Es decir, no todo el mundo puede hacer de Bob Dylan e intentar cantar como Bob Dylan Sí, sí. en una película en la que 30% del metraje son canciones y interpretadas por él haciendo de alguien tan y tan y tan complicado como Bob Dylan. Entonces, bueno, yo lo que no entiendo es esta tontería a veces de la gente que dice, bueno, Chalamet es el niñato que de repente el niño mimado de Hollywood, etcétera. A ver, si miramos la historia, no sé, Tom Cruise también fue joven y hacía Risky Business y estas cosas. No sé, a Leonardo DiCaprio empezó con quien teme o quien ama, Gilbert Grape. Chalamet es esta generación que retoma algo que viene del Actors Studio, que viene bueno, para ser Dylan tienes que trabajar en el Actors Studio. Es el modelo de meterte en el personaje. Y para ser campeón del mundo de ping-pong también. Y entonces, y que de repente ha dado grandes actores. Y en estos momentos no tengo ninguna duda que dentro de unos años será el DiCaprio o el Tom Cruise del momento. Sí, sí, yo también lo creo, ¿eh? Es que además es eso, es que es un actor que demuestra mucha versatilidad. Sí, Es sí, decir, sí, es sí, que te sí, ha sí, hecho sí, Bob sí. Dylan, te ha hecho Marty Supreme, te ha hecho el protagonista de Dune, te ha Sí, hecho sí, Call Me sí, By sí, Your sí. Name. Es un Sí, chico sí, sí, que... sí, 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 sí. Sí, como Mayor Name es decir, bueno, es un niño guapo que hace de guapo en una historia de amor homosexual Ajá. y lo ves en el momento determinado. Pero a partir de aquí va madurando, pero es como tantos actores. Y hablando de Martí Supreme, yo creo que es la otra gran película en la que detrás también hay otro director que demostró con su hermano que está muy bien en Uncut Gems, que de hecho es la misma fórmula de Uncut Gems, y que bueno, que hay algo que está detrás, es decir, diferente de Paul Thomas Anderson, pero que vienen también de un cierto cine independiente. Yo recuerdo haber visto en Cannes las primeras películas de los Safdie en la quincena y que, bueno, que ya eran unos nombres que eran interesantes. Pues mira, ya has sacado aquí a la conversación el nombre de Joshua Safdie, el director de Marty Supreme, y me va bien porque me da el pie a la siguiente pregunta, que es un poco delicada, y es la siguiente, es que a raíz del estreno de Marty Supreme, bueno, no a raíz del estreno, o sea, hace pocas semanas, o sea, cuando la película ya se había estrenado, salió una polémica de que en el rodaje de la película Good Time, del año 2017, que estaba dirigida por Josh Sí, Safdie sí, y junto con su hermano, sí. se filtró hace unas semanas que hubo una escena con una actriz menor de edad donde se le pidió en el rodaje que apareciera desnuda cuando no se había acordado tampoco nada de eso. Y además se rodó esa escena con un actor no profesional que le dijo a la chica si podía mantener con ella relaciones sexuales durante la escena y tal. Y que el director que estaba en ese momento presente era Josh Safdie y no Ben Safdie, el otro hermano. Y entonces ha salido esta polémica hace pocas semanas y hay voces que dicen que puede ser una campaña para desprestigiar, evidentemente, al director y a la película para que no gane Oscars en la noche de la gala en Los Ángeles. ¿Para ti es importante hacer distinción entre autor y obra? ¿O crees que no le den premios es un merecido castigo, por ejemplo? A ver, es una cuestión bastante ambigua. Es decir, yo estoy de acuerdo de hacer una distinción entre autor y obra. Yo creo que las obras, no sé, pongamos el caso de Woody Allen. Woody Allen yo no lo conozco personalmente y no sé lo que ha hecho de entrada y tengo mi duda, pero bueno,
que lo haya hecho o no, pero sí que formo parte de una generación que nacimos con Woody Allen y que sus obras me parecen importantes. El caso de Safdie, yo creo que Good Time es una película que también me interesó mucho en su momento, que no hay ningún problema. Entonces, la otra cuestión es el autor. Es decir, sí que estoy de acuerdo que en cine no todo vale, para conseguir determinado tipo de cosas. Esto es verdad. Es decir, cuando hablamos del caso del tango en París, es bastante determinante, aunque el tango sea una buena película. Es decir, que también esto lo tenemos que tener en consideración, pero sí que lo que ocurre, a ver, que en estos casos yo no sé hasta qué punto, lo que decías tú, es decir, si es una campaña interesada, no es interesada. Si, a ver, una cosa, y esto lo empiezo a tener claro, es decir, una cosa es cuando surgen los rumores periodísticos de un tema que acusan a una persona determinada, que pueden tener razón, pero yo intento mantener una cierta distancia. Y de qué forma el tiempo, la justicia, aunque la justicia la cague muchas veces, pero acaben poniendo orden a la cuestión. Sí que es importante que de repente se luche contra los abusos sexuales en el ámbito del cine, en la universidad o en cualquier sitio, y esto yo soy el primero que... Pero, por otro lado, las cazas de brujas, creo que debemos matizarlo. Y aquí yo me he encontrado a veces que de repente sale una noticia, como puede surgir esta, que de repente ya se ha puesto a Safdie en la lista negra, se puso a Paul Schrader en la lista negra hace 2 años, constantemente se van poniendo, o en el cine francés se puso toda la generación de un cierto cine de autor de los años 80, 90 en la lista negra. Quizás hay algo que está bien, porque hubo una época en la que todo valía. Entonces, bueno, pero por otro, antes de manifestarme, es decir, si pongo Safdie en la lista negra, yo continúo diciendo que Martí Suprem, Good Time, Uncut Gems son buenas películas, entonces a mí me interesa. Dejamos ahora Marty Supreme y vamos a hablar de Hamnet, que tiene 8 nominaciones, incluidas la de Mejor Película y Mejor Directora. Yo tengo que confesar que todavía no he visto la película, pero he leído muchas críticas de que dicen que Hamnet es una película que basa su potencial en la tortura emocional, de que es una película que descaradamente quiere emocionar sí o sí al espectador. ¿Tú la has visto? Y si la has visto, ¿crees que es así? Sí, yo estoy un poco de acuerdo, es casi como Balandrau de los Oscars, en cierta forma. Y de repente parece que a la gente le encanta ir a llorar a los cines y todo esto. A ver, pero yo creo que tiene un problema más grave, y que es un problema en el que, a ver, la novela en su momento hacía algo muy interesante, que era decir, vamos a hablar de esa mujer, Anne Hathaway, que era un nombre original de no de la actriz, sino la esposa de Shakespeare, Ajá. que era una nota de pie de página en las biografías de Shakespeare, que nadie hablaba de ella. Entonces vamos a ver qué hacía esta mujer mientras Shakespeare estaba creando y cómo cuidaba de sus hijos, etc. Entonces había un posicionamiento de sacar a la luz un personaje olvidado y también un posicionamiento feminista diciendo que tenemos que hablar de esa mujer. Entonces, a ver, en esta historia, Shakespeare es un personaje que es un mal padre, que ha pasado de su mujer, etc. Y esto es evidente. Entonces, la película lo que hace, parte de este postulado, pero a partir de un momento, cuando hay la especulación, que esto también, volviendo a esto de la ficción, etcétera, también tiene sus problemas, de que Hamlet fue inspirada a partir de la muerte del hijo, lo que hace es desviar el foco a este hallazgo, que era la mujer olvidada de Shakespeare, a la figura de Shakespeare. Y de repente, cuando dice, le pasó esto y esto inspiró Hamlet, lo que está haciendo es volver a un mito del artista y hacer que el artista esté por encima de
del personaje de la mujer. Y de repente lo que hace es traicionar la lectura feminista que estaba implícita más o menos en la novela, porque en la película todo esto está más mencionado. Otra cosa que me enseñaron yo cuando empecé a escribir y entré a la universidad es que la intención del autor es algo que nunca sabremos y que por tanto tienes que dejar que los textos hablen por sí mismos. Entonces aquí te está diciendo que Hamlet fue inspirada a partir de los traumas que tuvo Shakespeare. Entonces, esto es una especulación, pero es una especulación de estas de manual. Es decir, que también está la novela y que esto parece que sea bonito, pero a ver, no... De hecho, es muy poco consistente. Entonces, bueno, todo hace que para mí Hamlet sea como muy poca cosa. Basándonos en esas críticas que igual tú te sumas, estás diciendo, de que la película busca esa tortura emocional, ¿qué otras películas dirías, por ejemplo? ¿Cuál te viene a la cabeza que dirías, esta también es un buen ejemplo de película de tortura emocional? Una película que descaradamente está haciendo esfuerzos constantes para hacer llorar al espectador. A ver, ya te he puesto el ejemplo de lo que ahora está triunfando, que es Balandrau. Balandrau es una tortura emocional. A ver, y si comparamos Balandrau con Sociedad de la Nieve, Sociedad de la Nieve también había un punto, pero detrás había un gran director, alguien que sabía dirigir, yo diría grande, pero y había como es decir, sí, todo cine de Bayona, por ejemplo, estaba basado en cierta forma de cómo poner al espectador en el centro y atraparlo a partir de una serie de trucos. Es lo que hace Hamlet, pero traicionando, que te digo, y aquí es un poco lo interesante que era esto de decir, bueno, voy a hacer una película sobre un personaje que no ha tenido importancia. Vamos a descubrir qué era esta mujer olvidada de Shakespeare. Que esto tiene interés, es decir, de entrada. Dejamos ahora Hamlet y vamos a hablar de otra película que está nominada a los Oscars, que es Bugonia, de Yorgos Lanthimos, que tiene 4 nominaciones a los Oscars. Yorgos Lanthimos es un director que lleva 3 años seguidos sacando una película al año. En 2023 fue Pobres Criaturas, en el 24 Kinds of Kindness y en el 2025 Bugonia. ¿Qué te parece que es un director que en estos 3 años seguidos ha mantenido la regularidad o no? A ver, yo es que soy bastante anti Lanthimos, es decir, me parece en cierta forma lo contrario de Paul Thomas Anderson, que decíamos, o de Josh Safdie, incluso su hermano Ben, en el sentido de que es alguien que yo siempre encuentro como una puesta en escena muy artificiosa, es decir, Pobres Criaturas, que era como su película, me pareció como el uso de los grandes angulares de forma caprichosa, el trabajo con Emma Stone me pareció como basado, como muy exagerado, muy mecánico, y formaría parte, esto junto con Guillermo del Toro, que serían los dos ejemplos que están en los Oscars, de este cine del descontrol, del exceso, del actor que quiere demostrar que sabe, pero que en el fondo no sabe, que quiere ser original, pero que encuentro que lo fuerza todo. Y entonces Lanthimos es alguien que ya casi toda su filmografía nunca me ha acabado de interesar por estas cosas. Y yo creo que, a ver, de la trilogía que decías, la de medio es la que me parece peor, es decir, que quizás porque se me hizo eterna, es muy larga, y Bugonia me parece como, a ver, respeto mucho a Tarantino, que sí me parece como un director interesante, que me interesan mucho sus películas, incluso la forma hacia donde van, pero lo que yo detestaba en su momento era la tarantinitis, es decir, los directores que intentaban imitar a Tarantino, es decir, que esto, la tarantinitis, fue como una enfermedad crónica que se extendió bastante en el cine de los finales de los 90, principios de los 2000. Entonces, me parece Lanthimos como algo, y sobre todo Bugonia, como una película que vive de una tarantinitis tardía, para entendernos. Y de entrada me parecieron tan estúpidos los personajes que no los soportaba. Y has dicho que Kinds of Kindness es la que menos te ha gustado de estas 3 últimas. Sí. Entonces nos quedamos entre Pobres Criaturas y Bugonia. ¿Cuál te gustó más? Bueno, un poquito más Pobres Criaturas. Pobres Criaturas un poquito más.
Sí, Vale, pero ya dije que tampoco, ¿eh? Es decir, yo la vi en sitios y con ciertas expectativas porque venía de Venecia vale. y no, a ver si redimía, porque también no me gusta poner a los directores de repente en la lista negra, no sé, hay directores que no me han gustado, pero de repente, no sé, te puedes encontrar que hacen una buena película, ¿eh? Ujú. Una de las nominaciones que tiene precisamente Bugonia a los Oscars es la de Mejor Actriz Protagonista Sí. para Emma Stone. Emma Stone, con 37 años, tiene ya 5 nominaciones a los Oscars a Mejor Actriz y 2 Oscars. Mm. ¿Te parece una de las mejores actrices de su generación? No sé, yo no soy muy de Maston, ¿eh? Yo soy más de Kristen Stewart, para entendernos de su generación. Es decir, me parece como más arriesgada, más atrevida. Y a Emma Stone siempre he encontrado como algo que fuerza la máquina, ¿eh? Sobre todo cuando he entrado con Lantimos, no... Sí, a ver, la Emma Stone de La La Land me caía simpática Ujú. y no me disgustaba, pero no sé, es decir, como actriz, como más representativa de hoy, creo que Kristen Stewart es más interesante. Emma Stone compite por el Oscar a Mejor Actriz Protagonista con Rose Byrne y Jessie Buckley, que están nominadas por Si pudiera te daría una patada y Mm. Hamlet, respectivamente. ¿Qué te parecieron sus actuaciones? A ver, de estas tres, sobre todo Ross Byrne de Si pudiera te daría una patada, me parece que aquel sí que es una gran actriz, ¿eh? Y me parece muy interesante. Ah, la actriz de Hamlet, a ver, sí, no está mal, pero no sé, la película, como ya te digo, que me parece más artificiosa. En cambio, si pudiera te daría una patada, es todo un reto. Ella lleva el peso de la película desde el primer plano hasta el último Ujú. y la película que habla de la depresión postparto y se parece bastante a la película de, ¿cómo se llama? De Marcol, que estrenó el año Ah, pasado. la de Sí. Salve María. No, Salve. Salve María, sí, es como Salve María, desde otra perspectiva, pero está hablando de lo mismo. Sí, sí, Y sí. bueno, sí, 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 sí. sí. Bueno, me parece que allí detrás hay una gran actriz. Yo ya te digo, no he visto Hamnet, entonces no puedo opinar sobre Jessie Sí, 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 Buckley, sí, pero sí. he visto Si pudiera te daría una patada y me parece Sí, sí, impresionante la sí, sí, actuación sí, 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 de Rose sí, sí, Byrne. sí. Además es eso, que durante toda la película está ella con, o sea, con su hija en muchísimas escenas, pero la hija no Mm. sale, es decir, todo el rato es ella aguantando la escena. Sí, cuando está, la hija siempre está en off. Claro, 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 o sea, Ah, es sí, increíble, sí, es sí, increíble. sí, sí, sí. Hablando ahora de mejor actor protagonista, están Ujú, nominados Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, Timothée sí. Chalamet por Marty Supreme y Wagner Moura por El agente secreto. Y estos tres parecen como que las quinielas dicen que el Oscar puede ir a alguno de estos tres. Sí. Eh, ¿Qué actuación de estas tres te gustó más? Hombre, yo quizás las tres. Es decir, que en este caso sí que no tengo tantos prejuicios, porque Leonardo DiCaprio, pero bueno, ya lo he demostrado todo, entonces no tampoco viene. Claramente es alguien que lo hemos comentado, que en estos momentos es como el gran actor joven de su generación, y Wagner Moura hace una película que me cae muy simpática y que me parece que es extraordinario con ese personaje, ¿eh? Y bueno, que formaría parte de esta generación de actores latinoamericanos, en este caso brasileños, que bueno, que hayan ido recorriendo su camino. Sí que es verdad que esta cosa que pasa en el cine latinoamericano, que de repente eres brasileño, pero ya parece que puedes hacer de colombiano, puedes Sí. hacer de otras cosas, porque estoy pensando en narcos y que lo mezclan todo, pero bueno, pero en Agente Secreto sí, es decir, que me parece que es un buen actor, ¿eh? Evidentemente, si hablamos de los Oscars, tenemos que hablar Sí, de la representación española, que es Sirat, sí, sí. que está nominada a 2 premios Oscars, a Mejor Sonido y Mejor Película de Habla No Inglesa. Mm, mm. ¿Tú la ves con posibilidades de que pueda ganar algún Oscar? El de sonido más que el otro. Yo creo que puede ir más por aquí la cosa, porque el otro tiene, sus competidoras son bastante fuertes, ¿eh? Agente Ujú. Secreto, Valor Sentimental, incluso la de Panaji, es decir, es como la última de esta serie a nivel de prestigio, de premios alcanzados, etcétera. En cambio, bueno, los sonidos yo creo que sí, que aquí, y estaría muy contento, ¿eh? Porque, por ejemplo, Amanda Villavieja no podemos entender toda la historia Ujú. del sonido directo, desde En Construcción hasta la actualidad, sin pensar en ella, ¿eh? Para entendernos, y que Ujú. parece que son estas figuras que han ido trabajando en un cierto cine independiente, que no han sido gente muy de la industria, pero que
que se han convertido en grandes técnicos y grandes técnicas. Y aquí yo estaría muy contento que fuera. Y sobre Sirat, a ver, yo sobre Sirat no estoy ni a favor ni en contra. Es decir, yo entiendo perfectamente hacia dónde quiere ir. Es decir, yo creo que está haciendo un tipo de cine no narrativo, con un tipo de cine más basado en una serie de efectos, en este caso no emocionales, sino como efectos de ruptura al espectador. Yo lo encuentro, bueno, problemas de guión, pero tampoco su cuestión es el guión, porque la cosa verosímil ya la pone en duda. Si no, es otro tipo de cine, es decir, es como enfrentarte más a un cine de que las atracciones no son la atracción de, no sé, del blockbuster, de la gran persecución, sino que es la atracción del golpe que te da y que de repente estás en la butaca, te sientes incómodo y te recibes otro golpe. Es decir, y es esto lo que más me interesa. Y ahora ya para dejar el tema de los Oscars, la pregunta obligada. Te lo refresco un momento. Las películas que están nominadas al Oscar a Mejor Película son Hamnet, Fórmula 1, Frankenstein, Una batalla tras otra, El agente secreto, Bugonia, Valor sentimental, Marty Supreme, Los pecadores y Sueños de trenes. Si tú pudieras elegir qué película debe ganar el Oscar a Mejor Película, ¿cuál dirías y por qué? Yo diría una batalla tras otra por esto, porque considero que detrás hay un gran director, alguien bueno, yo creo que las figuras más interesantes, incluso en este momento, a ver, la autorización que hace de la banda sonora, por ejemplo, y cómo monta esto con relación a las imágenes, bueno, me parece que genial, cómo lleva el pulso, es decir, como una película que tiene media hora muy elíptica y que son pinceladas y luego acaba dilatando el tiempo a su capricho en toda la segunda parte. Bueno, es decir, que hay como muchas virtudes que me parece que como una... Y incluso políticamente, que me interesa, es decir, que en estos momentos, por ejemplo, recordar un tema tabú como es la existencia de bandas terroristas americanas, no terroristas islámicos que atacaron a Estados Unidos, sino bandas terroristas que surgieron dentro de Estados Unidos en los años 70, a la misma época que en Europa. No sé, en España estaba ETA, en Italia estaba las Brigadas Rojas, la Baden-Meinhof en Alemania, etcétera. Es decir, en aquellos años de plomo, la existencia de esto y su reflejo hoy, en un momento en el que el fascismo está presente en Estados Unidos, despolitización, el personaje de Sam Penn, cómo representa esta especie de autoritarismo que puede ser una caricatura no sé, de cualquier persona de la administración Trump, y cómo todo esto está presente. Me parece que, bueno, que es una película como muy interesante. Y la otra que más me interesa, incluso más que Martin Supreme, sería Agente Secreto, que sí que me parece como 1000 veces más interesante que la película brasileña de Walter Salles que ganó el año pasado el Oscar, porque el otro lo encontraba como más académica y más previsible, y en cambio a mí me gusta mucho de qué forma juega con los géneros populares, es decir, el terror, hasta cine de serie B, cómo lo mezcla todo para hacer un discurso político contra las dictaduras, etcétera. Es decir, que bueno. Vale, pero nos quedamos con esas dos apuestas. En primer lugar, una batalla tras otra, y si no pudiera ser, sería el agente secreto. Y que bueno, Agente Secreto no va a ganar porque, por otro lado, el cupo Brasil ya lo llenaron el año pasado. No, sí, y creo que al estar nominada también a Mejor Película de Habla No Inglesa, creo que Sí. tiene más facilidades en esa categoría. Vale, dejamos el tema de los Oscars y vamos ahora a un tema que voy a empezar preguntándote que no sé si has podido ver un clip que se hizo viral de Brad Pitt y Tom Cruise peleándose en una... como si fuera una No, escena... Vale, bueno, te cuento, te pongo un poco en contexto. sí. Se hizo viral en redes sociales un clip de Brad Pitt y Tom Cruise peleándose entre ellos, pero como si fuera una escena de una película, como si fuera una nueva entrega de Misión Imposible. Y había una escena de ellos dos peleándose en la azotea de un edificio extremadamente realista, o sea, parecía que realmente fueran ellos dos peleándose. Y evidentemente esto estaba hecho con inteligencia artificial. Sí. Entonces, la pregunta es muy directa y muy clara. ¿Te da miedo del alcance que puede tener y de la repercusión que puede tener la inteligencia artificial en el mundo del cine, que ya se pueda crear escenas como la que vimos?
No, porque el cine siempre ha tenido artificio, es decir, es como si me preguntaras si me daba miedo, no sé, que apareciera el digital y que pudieran hacer postproducción digital y que de repente pudieras hacer desaparecer un personaje sin que notaras los cortes, es decir, hace unos años, o como si me preguntaras si me daba miedo después de las vistas Lumière que apareciera Méliès y que de repente jugara con que la imagen no es la realidad, sino que es el trucaje, es decir, siempre ha habido las formas de artificio y siempre están. Es decir, la inteligencia artificial es otra forma de artificio, que puede estar muy bien si la utilizas bien, o puede estar muy mal si lo utilizas mal. Es decir, no sé, el año pasado había la polémica de Brutalis, de que se habían modificado el acento. Esto es una tontería. Albert Serra, la película que está rodando, me contaba que, no sé si lo va a hacer, pero que uno de los secundarios del personaje que hace Luis Serrat, Sanchini, y que pasa en Rusia. Entonces, Sanchini de Rusia apenas sabe decir es pasiva. Entonces, le va a hacer hablar ruso y esto lo va a hacer por inteligencia artificial. Y nos vamos a encontrar con este tipo de cosas que cada vez estarán más presentes y esto está bien. Es decir, y cuando ves una película, yo no sé si Balandrau está hecha con ChatGPT, pero viendo el guión de Balandrau me da la sensación de que es ChatGPT en el sentido que todo es alucinado y todo está hecho a partir de fórmulas. Entonces, aquí es el peligro. Entonces, y que yo sé que Agente Secreto, aquel guión no está hecho con ChatGPT, aunque probablemente lo haya utilizado para resolver algunas cosas. Es diferente. Claro, pero por ejemplo, hace creo una semana también salió Antonio Banderas que confesó que a él ya le habían ofrecido un proyecto de película Ujú, donde él aparecería en la película, pero estaría diseñado puramente por inteligencia artificial y que él solo tendría que ceder su voz. Entonces, ¿no ujú. te da como pena que puede llegar el día en que los actores simplemente cedan sus derechos de imagen y que no actúen y que lo que veamos en el cine no sean los actores de verdad, no, o sea, no sean personas humanas, sino que sean representaciones digitales? Sí, pero esto ya ocurrió con Polar Express, en el que Tom Hanks se dio su imagen, la escanearon y la transformaron en dibujos animados y hacía como 4 o 5 personajes en aquella película de Robert Zemeckis. Y estas cosas, bueno, es que forman parte de esta idea de las formas de trucaje que han ido apareciendo. Evidentemente que sí que veremos simulacros de Antonio Banderas. Hay una película llamada The Congress que tiene ya 10 años, en la que salía la Robin Wright Payne, que se metía en una especie de cámara que escaneaban todo su cuerpo y todas sus emociones y luego a partir de aquí podían hacer lo que querían. Bueno, sí, es decir, está cambiando. Es decir, de la misma forma que a mí el ChatGPT me está cambiando la forma de escribir y el ordenador me cambió la forma de escribir y tantas cosas, a los actores también les están cambiando sus formas de actuar. Vale, pues dejamos el tema ahora de la inteligencia artificial y ya encaramos la recta final de la entrevista, ¿vale? Y te voy a proponer ahora, Ángel, dos juegos muy rápidos, ¿vale? Y muy sencillos. El primer juego que te propongo es que te voy a decir una serie de directores y directoras y tú tienes que decir la primera palabra que te venga a la cabeza cuando escuches su nombre. Puede ser una palabra que defina su estilo o simplemente una palabra que defina lo que a ti te transmiten estos directores, ¿vale? Es decir, puede ser cualquier cosa. Venga, pues vamos allá. Tim Burton, Ah, fantasía. Ingmar Bergman, Am, a ver, cine autor, Paul Thomas Anderson, gran director. Ari Aster. Mm, per- personaje sugerente, pero que no acaba de encontrar su hilo. Sugerente, entonces, ¿no? Sí, sugerente. Sugerente. James Cameron, Rey del artificio. Isabel Couchet, Bueno, este lado, exceso sentimental, entre las formas. exceso Es decir, sentimental. Vale. eh, Michael Haneke, olvidado. Frank Capra, Bueno, sí, básicamente como Common Man, padre de esto, de vale. hombre común. Chloe Zhao,
Nada. Nada, wow. Bueno, Y es decir, como con la profesional que no es nada, a ver, Chloe Zhao, cuando aceptó hacer un blockbuster, alguien que acaba de ganar el Oscar a la mejor directora, me pareció que, bueno, que aquí había algo que definía bastante que era una directora todoterreno sin personalidad. ajá. Y el último, Martin Scorsese. Clásico. Clásico. Vale, wow, el de Chloe Zhao me ha impresionado. Y también Michael Haneke, has dicho el olvidado. Y bueno, olvidado, ¿no? Porque ya no hace nada. Y a mí es un director que me encantaba. Y es cierto, es que no No, está. no, no, por esto, es decir, que alguien que fue muy importante que de repente se eclipsó y es curioso porque después de haber hecho Amour, que tuvo un cierto éxito, hizo una película que era la continuación de Amour y fue un fracaso absoluto y desapareció. Sí, 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 Que, sí. que eso pasa con algunos directores, es decir, que de repente pinchan Gus Van Sant, que ahora parece que es resucitado, pero llevaba unos años allí Sí, sí. perdido. Sí, 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 es muy fuerte. Sí, sí, sí. Y James Cameron, creo recordar que has dicho Red de Artificio. Que Sí, es- a ver, de James Cameron tengo una relación también extraña, ¿eh? Por ejemplo, de los Avatar, el que más me ha gustado ha sido el último. Ah, Los otros sí. dos no me gustan, en cambio es lo que no gusta a nadie. Pero Wow. sí, porque yo lo veía más como una historia tipo el último Moicano, en el que ya, es decir, no me gustaban los otros porque eran de buenos y malos. Y en cambio esto se empieza a romper. Y Ujú, entonces ya los personajes transitan de un lado a otro. Incluso ujú, el malo ya no es tan malo. ujú, Hay este personaje que es humano y no humano, que sería como el personaje del último Moicano, que es indio no es indio. ujú. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que hacen que sea un poco más compleja y me parece como más interesante. Vale, vale, vale. Vamos ahora con el segundo juego, ¿vale? Que también es muy sencillo. Ah, En relación a los Oscars de este mes de marzo, ¿vale? Yo te voy a decir ahora una serie de películas que han ganado el Oscar a mejor mm, película de estos últimos 25 años, ¿vale? Del siglo sí, 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 XXI, sí. ¿ok? Y tú vas escogiendo qué película te gusta más y se van eliminando hasta que solo quede una película que será la Sí, película sí, sí, ganadora de sí, este sí, juego. sí. ¿De acuerdo? Ujú. Sí, sí. Venga. ¿Oppenheimer o Gladiator? Oppenheimer. ¿Oppenheimer o Birdman? Oppenheimer. ¿Oppenheimer o En Tierra Hostil? En tierra hostil. ¿En Tierra Hostil o Toda la vez en todas partes? En tierra hostil. ¿En Tierra Hostil o Million Dollar Baby? Million Dollar Baby. ¿Million Dollar Baby o The Artist? Dollar Baby. ¿Million Dollar Baby o Infiltrados? Million Dollar Baby. ¿Million Dollar Baby o No es país para viejos? Million Dollar Baby. ¿Million Dollar Baby o El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey? Million Dollar. Bueno, Dollar million, Baby, wow. Vale, y llega el duelo final. ¿Million Dollar Baby o Parásitos? Million Dollar Baby. Wow, sí. Ajá. Vale, vale, vale. Y aún así, ¿hay alguna otra película que No, haya a ganado el ver, Oscar de estos últimos 25 años que quieras recordar en plan de... no, a ver, Million Dollar Baby, pero si hubieran ido un poco más atrás, hubiera puesto Sin Perdón, pero puesto Sin Perdón. Exacto. Que era Vale, vale, mejor. vale. Y por ejemplo, Infiltrados, a ver, ya me gusta, pero no creo que sea el mejor Scorsese. Y en Tierra Hostil, me parece que es mejor la que hizo después, o sea, Detroit, o lo que hizo mejor sobre Bin Laden. Es decir, Ujú, que es un poco esto. ujú. Vale, vale, vale. Vamos ahora ya sí, Ángel, a encarar la rectísima final de la entrevista, ¿vale? Que son preguntas muy cortitas, muy concretas y quizás son muy difíciles. Ángel, dime tus tres directores o directoras favoritas de la historia del cine. Uy, esto, bueno, va cambiando cada día, depende de cuándo me despierto. Pero bueno, pongamos, a ver, podemos poner a Roberto Rossellini, porque hice la tesis sobre Roberto Rossellini. Después, a ver, mira, Kinuyo Tanaka, es decir, para poner una directora, y que me parece muy interesante, que directora japonesa olvidada, que hizo 5 películas que están muy bien. Te podría haber puesto Ozo, pero creo que está bien, pongo Kinuyo Tanaka. Y después, para poner un director clásico americano, John Ford. Ok. Dime ahora tus tres actores masculinos favoritos de la historia del cine. Uh, yo soy muy poco mitómeno, pero bueno, podríamos poner, no sé, Marlon Brando, Cary Grant y Jet Stewart. Ok. Clásicos, súper clásicos también, Sí, vale. sí, sí, sí. Dime ahora tus tres actrices favoritas de la historia del cine.
Podríamos poner Ingrid Bergman, a ver, para que alguien no sea tan clásico. No, No, puedes decir... sí, puedo, Ingrid Bergman, Catherine Hepburn y pon a Ava Gardner, ya está. Vale. Y ahora una pregunta extremadamente difícil, Ángel, que es, dime tus 3 películas favoritas de la historia del cine. A ver, esto también depende de cuando me levanto, pero podría ser Viaggio in Italia de Rossellini, Vale. podría ser, no sé, a ver, Godard, podríamos poner, no sé, Pasión de Godard, para entendernos, y luego, a ver, no sé, clásico americano podría poner Hatari de Howard Hawks. Ajá, ok. Vale, pues Ángel, ahora sí, ya llegamos a la última pregunta de esta entrevista, que es, ¿qué significa para ti el cine? Bueno, yo que hay una frase de Guarné, y yo como me he dedicado un poco a vivir del cine, decía que lo que hacemos los críticos es rentabilizar una obsesión o una pasión. Yo, en cierta forma, es lo que he intentado hacer en la vida. Yo, a ver, yo no creo que el cine sea mejor que la pintura, que la literatura. Yo creo que lo que me interesa es la cultura en general. Entonces, bueno, el cine sí que me interesa en el sentido de que forma parte de esta cultura y que me ha ayudado a pensar y a conocer el mundo como un sistema de conocimiento. Y es todo fundamental. Pero yo nunca diré que el cine es como... ni me gusta utilizar. Los conceptos que tengo bastante prohibidos. Uno es el séptimo arte, es decir, no, yo no creo que todo el cine sea arte. Y por otro lado, el término obra maestra. Yo nunca me encontrarás que escriba nunca obra maestra, porque yo creo que la única obra maestra que existe es la desconocida, la que nadie aún La ha que nadie ha conocido. hecho. Vale, vale. Perfecto, pues Ángel, hasta aquí la entrevista. Ha sido un gusto y un placer hablar contigo, hacer este repaso de las películas que están nominadas a los Oscars y hacer mención a la inteligencia artificial. Y muchísimas gracias y ojalá podamos repetir esta conversación en el futuro. Vale, vale, muchas gracias. Gracias, adeu Vale, Ángel. vale, adéu. Chao.